del problema de Stone Liouville, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que ella debe resolver una, una ecuación diferencial que tiene un operador adjunto, ¿cierto? Entonces, A2 por D2 más. Entonces, este es el operador, bueno, un operador diferencial de segundo orden. Entonces, la idea es, pues, proponer cuándo o en qué intervalos uno puede encontrar que un operador sea autoadjunto, ¿cierto? Entonces, decimos que un operador es autoadjunto si se satisface esto, que si yo este operador se lo aplico a una función f con g, esto es igual a f, el operador autoadjunto con g, menos a2, o ver si ya está autoadjunta sería un q, el Wronskiano de f asterisco conjugado. Y esto en el intervalo en el cual se esté usando. Bien, entonces, esto nos indica que el operador es autoadjunto. Operador autoadjunto. Y una cosa mucho más elegante y mucho más útil es el operador hermítico. Entonces, sí, se tiene que A2 por el Wronskiano de f estrella por g evaluado en la frontera es igual a 0, entonces decimos que LF por G, pues este producto interno. Entonces, si esto se satisface, entonces decimos que el operador es hermítico. El operador es hermítico. Y eso se le nota pues como que E Dagger es igual a L, donde el E Dagger es el traspuesto conjugado y eso es igual a L. Y esto es muy importante para nosotros en mecánica cuántica porque cuando nosotros trabajamos con operadores hermíticos, eso nos garantiza que los autovalores de la ecuación diferencial son reales, ¿cierto? Entonces son medibles, que es lo que uno mide en el laboratorio. Uno en el laboratorio, cuando es un experimento y uno propone un modelo teórico, entonces uno espera que los autovalores asociados a ese modelo teórico coincidan con los resultados que uno tiene en el experimento. Profe, Cuénteme. ¿cómo sería el transpuesto, digamos, del operador que usted puso ahí? No, pero esto es cuando es más que todo matricial. Pues pues aquí, por ejemplo, si yo tengo un operador, no sé, pues mejor dicho, aquí aplica lo mismo de, pensar que estos son como matrices. Cuando uno trabajaba en la lineal, usted le hace la respuesta a la matriz. Pero usted tiene, por ejemplo, operadores diferenciales, entonces aquí ya el transpuesto, ya toca mirar sobre qué está operando ese operador, y, pero por lo general esto casi siempre es el mismo, el transpuesto es L, por lo general pues en mecánica cuántica. Sobre todo en mecánica cuántica trabajamos con un operador llamado hamiltoniano, que este es el que nos da la energía de nuestro sistema. Y este operador es hermítico. Entonces, ¿de qué depende? Entonces, tiene que construir este operador y este operador es real, entonces ya, ya uno hace, pues, bueno, ya puede tener uno varias cositas, pues, con los operadores A o con un operador diferencial o con, por ejemplo, en mecánica cuántica ustedes van a ver esto, van a ver el momento angular, el momento lineal. Entonces, todos estos van a ser operadores. Pero entonces el traspuesto en mecánica cuántica, uno transpone es cuando tiene elementos de matrices. Es decir, por ejemplo, si yo tengo esto
Entonces, aplicar esto acá es lo mismo que aplicar el traspuesto aquí. Pero eso, como le digo, lo van a ver en mecánica cuántica. Entonces, no nos adelantemos mucho. Pero sí, eso depende mucho del tipo de operador que se esté usando. Entonces, bueno, y si es real, entonces, mire que si este operador es real, entonces esto sería como traspuesto, pues porque el conjugado es el mismo, si es real, pues. Entonces, eso lo van a ver después en mecánica cuántica. Bien, entonces ustedes tenían algo como, o pues uno decía que la forma de volver un operador autoadjunto es probando, bueno, lo primero que tenían que hacer es, ¿estos coeficientes son reales o imaginarios? Entonces, si son reales, entonces si los a sub i de x son reales, entonces uno prueba que un operador es autoadjunto si se satisface que A2' es igual a 1. Entonces, siempre que nosotros tengamos un operador o una ecuación diferencial, para nosotros saber si esa ecuación diferencial está en su forma autoadjunta, se debe satisfacer esta condición. Ahora, si los A sub i son complejos, pertenecen a los imaginarios, entonces aquí ya se deben cumplir otras condiciones pues más, más diferentes. Entonces aquí, bueno, ya no me acuerdo, pero entonces cuando tienen estas condiciones hay que buscar cuáles son las condiciones para que se satisfagan las condiciones, para que ese operador sea autoadjunto. Bien, entonces, eh, bueno, eso es como pues, un resumen donde uno lo que hace es mirar básicamente qué funciones son autoadjuntas o qué no. Entonces, si la función es autoadjunta, entonces se vuelve autoadjunta multiplicando por un factor de peso, por un P que es igual a 1 sobre A2 por E a la. Entonces, mire que lo que yo estoy dando aquí son puras ecuaciones. Ya las deducciones, eso me imagino que lo hacen en el curso teórico. Pues no son difíciles, pero entonces ya ustedes vieron las deducciones de todas estas ecuaciones, pues uno espera. Bien, entonces esto es el factor P por el que uno debe multiplicar el operador L. Entonces, si yo tengo una función LF de X igual a 0 o a cualquier H, entonces para volverla autoadjunta, entonces tengo que multiplicar por P, P de X por L. Ah, bueno, y aquí también se tiene que multiplicar pues por la misma función. Entonces a este P por este L se le suele usar H. Entonces un operador H por F de X. Y aquí se le suele poner un lambda F de X. Pues si es que este término se puede escribir en términos de esa función. Y esto es lo que se llama la ecuación de Stoney-Will. Y esa ecuación nos permite solucionar ecuaciones diferenciales para pues, diferentes tipos de funciones. Bien, entonces la idea es resolver, pues hacer ejercicios de aplicación de esta teoría de Stoney-Will. Entonces, antes de eso, vamos a ver, por ejemplo, ahorita que el compañero preguntaba cómo aplicar lo de los operadores. Entonces, supongamos que a usted le dicen, vamos, sea A un operador no hermítico. Entonces, A no es hermítico. ¿Qué quiere decir que A no sea hermítico? Que esto no se satisface. Bien. Entonces, nos dicen que mostrar que
A más A dagger y A menos A dagger son operadores hermíticos. Entonces, A no es hermítico, pero la combinación lineal, uno puede hacer una combinación entre dos operadores para volverlo hermítico, o simétrico, o antisimétrico. Entonces, sea O igual a A más A dagger. Entonces decimos que el operador O es hermítico. Entonces vamos a hacer quién es O, A dagger dagger. Entonces esto es igual a dagger más a dagger dagger. O sea que esto es igual a dagger más a. Y esto es el operador O. Entonces por eso decimos que el operador O es hermítico. Y de la misma manera, si llamamos un operador O2 igual a I veces a menos a dagger, entonces el traspuesto conjugado es menos I a menos I a más a dagger, dagger. Aquí es a menos, perdón. A menos a dagger, dagger. Esto es menos I a dagger menos a dagger, dagger. Entonces esto es igual a menos I a dagger menos A. Entonces ese operador 2 se podría escribir como I por A menos A dagger. Y este es igual al operador O2. Entonces, A no es hermítico, pero una combinación de ellos, una suma o resta, como está en este caso, puede ser hermítico. Bien, entonces, alguien iba a preguntar algo. No se te escucha bien. Si quiere, preguntas por el chat. Profe, yo tengo una pregunta. Hola. ¿Cómo actúa el transpuesto sobre las constantes? Pues porque salió el menos i en el segundo operador. El menos sí, ¿cómo salió el menos sí del segundo operador? A ver, tenemos este operador, ¿cierto? Listo, entonces, cuando usted dice O, dagger es igual a O traspuesto conjugado. O, esto es lo mismo que primero conjugar y después el traspuesto es lo mismo. Entonces yo lo primero que hice fue conjugar. O también usted puede meter el I al operador, al A. Es decir, aquí este operador O2 también lo podemos escribir, por ejemplo, IA menos I por A. Entonces, cuando usted completa el dagger, es traspuesto conjugado. Entonces, nos queda I a dagger menos I a dagger dagger. Entonces, I es un número. Entonces, cuando yo tengo una constante traspuesta es igual a la misma constante. Y lo mismo si es, bueno, si es imaginaria, entonces ya sabemos cómo sacarle el traspuesto en el conjugado. Entonces, esto y la respuesta de I es I, pues aquí me queda menos I por A dagger menos, aquí nos queda menos I a dagger dagger. Entonces uno llega a lo mismo. Sí, si usted actúa la respuesta sobre un número, eso te vale el mismo número.
Ya entendí, profe, gracias. Ok. Listo, entonces, ahora la idea es hacer un ejercicio de aplicación de determinar los autovalores y autofunciones de una ecuación diferencial. Entonces, pensemos en la siguiente ecuación diferencial. X cuadrado por y2 punto más x por y punto más lambda por y. Bien, entonces, esto recuerden que se está haciendo con el fin de solucionar la ecuación pues, de Stoke-Liouville. Entonces, el procedimiento también viene siendo muy estándar, siempre se hace lo mismo, solo que hay veces van a resultar unas ecuaciones diferenciales más difíciles que otras. Pero bueno, entonces, uno cómo soluciona esta ecuación diferencial. Bueno, otra cosa, nos tienen que dar unas condiciones iniciales, obviamente. Entonces, vamos a resolver que y de 1 es igual a y de 2 igual a 0. Bien, entonces, estas son las condiciones iniciales. Entonces, nosotros lo que hacemos es mirar qué tipo de ecuación diferencial tenemos. Entonces, como vemos que los coeficientes no son constantes, entonces vemos que es de la forma, pues uno propone que la solución es de la forma x a la n. Entonces, cuando tenemos eso, nos queda x2 por la segunda derivada. Va a ser m por m menos 1 por x a la m menos 2. Más x por y punto, por la derivada. Bueno, donde y punto es la derivada de y con respecto a x. Entonces, cuando derivamos, nos queda m por x a la m menos 1 más lambda por y, pero y es x a la m igual a 0. Entonces, esto nos queda m por m menos 1, aquí, m menos 1 por x a la m más m por x a la m más lambda por x a la m. Entonces, hay una cosa, ustedes se preguntarán, bueno, ¿será que esta ecuación es autoadjunta? Entonces, ustedes ven que esa ecuación no es autoadjunta, pero para uno solucionar la ecuación no es necesario que esa función esté autoadjunta. Simplemente vamos a solucionar y cuando estemos planteando, pues cuando estemos encontrando las constantes y necesitemos encontrar o usar el principio de ortogonalización, entonces ahí tenemos que multiplicar por el factor de peso, pues, que vuelve esta ecuación autoadjunta. Entonces vamos a ver cómo hacer eso. Entonces esto nos queda m cuadrado menos m más lambda x a la m igual a 0. Entonces, como yo no quiero soluciones triviales, entonces yo digo que si x es diferente de 0, entonces esto se cancela y tengo que m es igual a más o menos y raíz de lambda. Entonces, estos van a ser las soluciones a la ecuación característica. Entonces, ¿cómo va a ser mi solución? Mi solución va a ser una constante por x a la i raíz de lambda más b por x a la menos i raíz de lambda. Entonces, esta va a ser la solución. Ahora, toca aplicar condiciones de frontera. Noten que las condiciones de frontera que tenemos son homogéneas. Entonces aquí viene una cosa, uno cómo aplica esas condiciones de frontera
con esta solución. Entonces, aquí hay un truquito muy característico de esto, y es que si yo tengo una función x a la a, esto lo podemos escribir como exponencial a la a logaritmo natural de x. Entonces, siempre que usted tenga x a cualquier cosa, y esto es muy útil, ¿para qué? Para reemplazar las condiciones de frontera. Entonces, si nosotros usamos este truco, entonces esta función la podemos escribir como a, entonces nos queda exponencial Euler a la i raíz de lambda logaritmo natural de x más b por e a la menos i raíz de lambda logaritmo natural de x. Entonces aquí sí es mucho más fácil aplicar las condiciones de frontera. Entonces, si nosotros aplicamos que y de 1 es igual a 0, que es una de nuestras condiciones de frontera, entonces tenemos que 0 es igual a A más B, porque logaritmo natural de 1, cuando reemplazamos x por 1, nos queda logaritmo natural de 1, y logaritmo natural de 1 es 0. Entonces eso me anula ese exponente, entonces de aquí se tiene que A es igual a menos B, o es igual a menos A. Entonces ya nuestra ecuación diferencial queda, vamos a escribirla por aquí, entonces ya la ecuación diferencial queda A que multiplica a e a la i raíz de lambda logaritmo natural de x, y b es igual a menos a, menos e a la menos i raíz de lambda logaritmo natural de x. Entonces, esto también se puede hacer como, bueno, esto también se puede hacer, otra forma de hacerlo, para no usar estas exponenciales, es expresar eso en cosenos y senos, pero ahí ya tocaría hacer una artima. Pero bueno, entonces mire que esta exponencial se puede escribir como un coeficiente prima por, como aquí tengo un signo menos, entonces eso es con el seno, que sería seno de raíz de lambda, bueno, logaritmo natural de x. Entonces esa va a ser pues como la solución. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar este a o lambda? Entonces, aplicamos la segunda condición. La segunda condición nos dice que y de 2 es igual a 0. Entonces, cuando aplicamos esto, tenemos que 0 es igual a este coeficiente por seno raíz de lambda logaritmo natural de 2. Entonces, para que eso sea igual a 0, o el coeficiente es 0 o el argumento es 0. Entonces, para que el argumento sea 0, se debe satisfacer que raíz de lambda por logaritmo natural de 2 sea igual a npi. Si nosotros elevamos al cuadrado, entonces nos queda lambda por el logaritmo natural de 2 al cuadrado es igual a npi. Entonces, de esto nos queda que lambda sub n es igual a npi sobre el logaritmo natural de 2. Profe, le faltó elevar al cuadrado a la derecha, ¿no? Ah, sí, gracias, claro. Muchas gracias, caballero. Claro, esto es n cuadrado. Entonces aquí está n cuadrado, n cuadrado, pi cuadrado. Sí, gracias. Entonces, estos van a ser nuestros autovalores. Y ya con esto, entonces, ¿cómo nosotros expresaríamos nuestra función? Entonces ya nuestra función de su n de x es igual a la constante a prima por seno de raíz de lambda, pero raíz de lambda, bueno, esto aquí no, aquí viene sin esto. Raíz de lambda es igual a npi sobre logaritmo natural de 2, y eso multiplicado por logaritmo natural de x.
Bien, entonces ese va a ser nuestra función asociada a esa ecuación diferencial. Ahora, si ustedes notan, esta función falta encontrar quién es A'. Entonces ese A' lo encontramos por normalización. ¿Qué quiere decir normalización? Entonces sabemos que si nosotros multiplicamos los y sub n estrella x por los y sub n de x por el factor de peso por x, esto es igual a 1, para que sean ortonormales. ¿Donde quién es p de x? Entonces p de x es 1 sobre a2 por e a la integral de, volvamos por acá, entonces es la integral de a1 sobre a2, va a ser a1 sobre a2 por dx. O sea que en nuestro caso, vámonos para la ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces, la ecuación diferencial nos dice que esto es a2 y esto es a1. Entonces queda 1 sobre x2 por la integral de x sobre x2 por dx. Y esto está evaluado entre 1 y 2, que son, bueno, esto es sin límites, esto es para el peso. Entonces p de x es igual a 1 sobre x2 por e, y esa integral da un logaritmo natural de x. O sea que esto es igual a 1 sobre x. Entonces, esta normalización sí tiene que ser entre 1 y 2. Entonces nos queda que la integral entre 1 y 2 de la función estrella, que es a', bueno, aquí nos queda el módulo cuadrado de a cuadrado por seno de n logaritmo natural de 2, logaritmo natural de x, por seno de n logaritmo natural de 2, logaritmo natural de x, y esto multiplicado por 1 sobre x por dx, y esto debe ser igual a 1. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esa integral? Entonces, mire que para hacer esta integral, entonces hacemos el cambio de variable u igual a logaritmo natural de x, y de u es 1 sobre x por dx. Entonces, la integral queda de la siguiente manera. Cuando x vale 1, entonces u vale 0, y cuando x vale 2, entonces u vale logaritmo natural de 2. Nos queda este a al cuadrado, aquí nos queda seno n logaritmo natural de 2, logaritmo natural, bueno, esto nos queda u seno de n y esto nos queda al cuadrado. Y nos queda por du. Entonces, ya cómo hacemos esa integral. Bueno, aquí hagámoslo más genérico todavía. Aquí sea por ym, por un ym para que sea más genérico el producto interno. mpi, entonces en este caso nos quedaría seno de npi logaritmo natural de 2, logaritmo natural de x, seno de mpi logaritmo natural de x. Bueno, ¿esto por qué? Bueno, esto es aquí u ya, esto aquí ya es u, y aquí es u, y aquí nos queda un du. Esto más que todo para aplicar, pues, la condición de ortonormalidad, pero si no, si usted sabe quién es igual a m, entonces, ¿cuánto da esa integral? Profe, una pregunta. Cuénteme. Ese valor de n que se halló en la solución de las autofunciones Es, es discreto.
Sí, sí, este n es un entero, Vale, gracias. con gusto. Profe, entonces, aquí en la integral tendría que ser igualado a un delta de Kronecker en lugar de 1. Sí. Bueno, eso tendría que ser igual a la delta de Kronecker, eso. Entonces, eso es lo que, si yo digo que esto es nm, entonces esto debe ser nm. Si yo digo que es n, entonces debe ser 1. Porque si aquí yo tengo dos índices, entonces sí, eso debe ser proporcional a una delta de Kronecker. Bueno, y esto va a ser igual a esta delta de Kronecker. Entonces, al final, ¿qué obtenemos nosotros? Que este a cuadrado no es más que esa delta de Kronecker sobre lo que es esa integral. Logaritmo natural de 2 por, pero vamos a decir npi logaritmo natural de 2u por seno de npi sobre logaritmo natural de 2 por u de u. Entonces noten que a nosotros solo, ¿cuáles van a sobrevivir? ¿Qué términos sobreviven? Los n iguales a m, porque aquellos n que sean diferentes de m, esto va a dar 0. Entonces esto queda 1 sobre la integral de 0 al logaritmo natural de 2 seno cuadrado de npi sobre el logaritmo natural de 2 por u de u. Bien, entonces ahí ya tocaría hacer eso, pues, esa integral. Entonces, ese sería a cuadrado. O sea, que falta sacarle la raíz cuadrada a ese término para que nos dé a, porque nosotros necesitamos esa. Entonces, esto es a cuadrado. Entonces, a es la raíz cuadrada de todo eso. Profe, antes de que siga, es que estoy confundido con la inclusión del y sub m. Pues porque Acá, primero con n y después con m, pues, o sea, no, lo que pasa es que, uno, o algo así. no, lo que pasa es que uno siempre trata de hacer este tipo. ¿Por qué? Porque recuerdas de que cuando tú tienes supongamos que usted tiene esta base, donde estos son funciones, ¿cierto? Entonces, es como por notación, uno ya dice u sub n, u sub m, entonces si eso es una base y esos elementos pertenecen a la base, entonces este producto interno, ¿qué es? U sub n estrella por u sub m por, supongamos que está en el espacio x desde menos infinito hasta infinito, no sé, esto sea o entre 0 y l, para que sea discreto, esto es un delta nn, ¿cierto? Ahora, si usted aquí pone n, entonces usted ya está suponiendo que esto te tiene que dar 1. Pero usted ya está suponiendo que son el mismo elemento, el producto interno, la función con la misma función. Entonces ahí ya te va a dar 1. Disculpe, eso suponiendo que la base es ortonormal. Exactamente, eso suponiendo que la base sea ortonormal, claro, eso suponiendo que esa base sea ortonormal. Entonces, claro, ¿aquí qué base encontramos? Entonces nosotros encontramos que esta es la base. Nosotros diríamos que las soluciones son toda esta función, es nuestra base. Solo que esa no está normalizada. Entonces no es ortonormal. Puede ser ortogonal, pero no ortonormal. Entonces, ¿qué hace el proceso de ortonormalización? Pues encontrar este valorcito A' que nos permita decir que esa base es ortonormal. ¿Cierto? Entonces, por eso hacemos este procedimiento. Y así uno hace casi que con todos estos problemas de ecuaciones diferenciales de Storm-Liouville. Entonces, no sé, es que no, para hacer otros ejercicios, yo tenía planeado hacer unos de función de Green, pero si no han visto eso, entonces no sé qué tan apropiado sea.
Profe, ¿este sería A' o cómo fue que saltamos? Sí, A prima, sí, es prima. Sería prima. Bueno, profe, entonces, a ver, si entre nosotros tenemos una ecuación diferencial Sí, y como es de segundo orden, entonces vamos a encontrar dos soluciones, como decirlo, parciales. Y sí, nuestra solución general a esa ecuación diferencial va a ser una combinación lineal de esas soluciones que ya encontramos. ok, Listo. sí, Listo. Entonces, con nuestras condiciones iniciales dimos una solución particular. particular, sí, Y como que construimos un espacio de funciones donde los elementos de ese espacio son combinaciones lineales de la solución particular. exactamente. Entonces, mejor dicho, eso es lo que, de eso se trata el problema de Stone-Liouville, encontrar funciones ortonormales que me den solución a una ecuación de diferencia. Ah, ya te entiendo. Pues es que tenemos el espacio, agregamos el px para Es, buscar la base ortonormal. Eso es lo que estamos buscando. exactamente. Y ese procedimiento lo vamos a hacer en todo, pues con todos estos problemas con esos problemitas de la teoría de Stone-Liouville. Por ejemplo, vamos a pensar en el siguiente ejemplo. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con las ecuaciones vamos a ver la ecuación de Legendre. Entonces, la ecuación de Legendre, entonces la ecuación diferencial de Legendre nos dice 1 menos x2 por y2 puntos menos 2x por y punto más l por l más 1 por y igual a 0. Profe, qué pena. Lo que pasa es que nosotros sí vimos lo de la ecuación de Legendre y algo sobre Green, pero ese video de la clase el profesor no lo ha enviado. Entonces estamos como atrasados en esa parte, profe. Pero pues igual podemos Pues, pero, bueno, sí, ahorita podemos hacer un ejercicio muy simple en qué consiste lo de Green. Pero empecemos con los, es que cuando uno trata el problema de Green es para, bueno, ahorita hablo un poquito, déjeme hacer este ejemplito y ahorita hablamos pues qué es la ecuación de Green, de dónde sale, cómo surge, por qué es necesaria para pues entrar en un ámbito más general. Entonces, noten que esta ecuación es inmediatamente, se sabe que es, está autoadjunta, esto es A2 y esto es A1. Entonces, si usted deriva A2, le da A1. Entonces, es autoadjunta. Entonces, ni siquiera hay que hacer eso. Entonces, la pregunta es, ¿en qué intervalo esta ecuación es hermítica? Entonces yo tengo que encontrar una región del espacio donde esto sea hermítico. Ya sabemos que es autoadjunto. ¿Por qué? Porque se satisface que A2' es igual a menos 2x y esto es igual a 1. Entonces ya con eso decimos que nuestro operador es autoadjunto. Ahora, para decir que es hermítica, entonces nos vamos para lo que les había dicho, que Q por el wronskiano de la función en un intervalo a, b sea igual a 0. Entonces, en este caso, Q es igual a 2. Recuérdese que Q es igual a P por A2, pero como en este caso P es igual a 1, ¿cierto? P es igual a 1, ¿por qué? Porque ya está autoadjunta, o sea que Q es igual a 2. Entonces, esto nos queda 1 menos x cuadrado multiplicado por el wronskiano, sea igual a 0. Entonces, para que esto sea igual a 0, entonces, o esto es igual a 0 o el wronskiano es igual a 0. Entonces, mire que en este caso, yo ni siquiera necesito saber cómo es el wronskiano.
con cualquiera de las dos que se satisfaga, entonces ya me va a dar indicación de en qué intervalos esos polinomios son hermíticos. Entonces, de aquí de una vez identificamos que x puede ser igual a más o menos 1, ¿cierto? Entonces, entonces este es el intervalo. Entonces, para todo x en menos 1,1, las funciones de Legendre, no sé, esos polinomios se definen como los p, por decir los p sub n de x, son hermíticos, o sea que se satisface esto. Entonces, donde estos p sub n son la solución de esta ecuación diferencial que llamamos acá. Que eso es lo que ustedes van a hacer posteriormente, solucionar esa ecuación por series y van a encontrar esos polinomios de Legendre. Bien, entonces ahora sí a lo que decía el compañero. Entonces, vámonos para lo más general posible, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos un problema, el problema de Sturm-Liouville. ¿En qué consiste el problema de Sturm-Liouville? Entonces, el problema de Sturm-Liouville. Entonces, si yo tengo un operador, cuénteme. Disculpe, que es que me siento perdido. En ese browskiano, el F conjugado G, esos son esas funciones que... Bueno, estas funciones son las funciones de que uno supone que son soluciones de la ecuación diferencial. Bien. Ah, ya. Solo que como ya. yo no sé las soluciones, entonces yo de una vez tengo que decir que lo que acompaña a ese browskiano tiene que ser, ya tiene que ser, ¿qué? Tiene que ser 0, que es en este caso. Entonces, ¿de dónde viene ese f y ese g? Es de lo siguiente. Entonces, nota que el problema de Sturm-Liouville es un operador diferencial multiplicado por una función. Y eso es igual a, digámosle que es igual a un h de x. ¿Cierto? Esto es el problema. Este es el problema de Sturm-Liouville, ¿cierto? Donde L es un operador diferencial. Por lo general, los coeficientes de ese operador diferencial son reales, pero nada te impide que sean imaginarios. Entonces uno lo que dice lo siguiente: si este operador no es autoadjunto, entonces nosotros podemos poner este operador autoadjunto multiplicando por un p, como había dicho pues ahorita, esto es igual a p por h de x. Entonces usted lo que dice es lo siguiente: vamos a pensar que esto lo vamos a llamar un g de x. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si usted nota, el browskiano, cuando usted le aparece el browskiano de f estrella por g, usted esto lo conoce, que esta es la fuente, o este es lo que no es homogéneo. Y f, usted no las conoce, porque está dentro de la ecuación diferencial. Entonces, siempre que nosotros vamos a hallar intervalos de que un operador sea hermítico, casi siempre eso nos lo va a decir este término A2. Por lo general, esto no lo dice A2. Entonces, fíjense en cualquier teoría, en cualquier ecuación diferencial, y por lo general eso nos lo va a dar ese operado, ¿cierto? Entonces, uno lo que dice es, ¿qué pasa si yo g de x lo puedo escribir como lambda por f de x, ¿cierto? O menos lambda f de x. Entonces, si esta función que está acá se puede escribir de esta manera, entonces nosotros tendríamos la siguiente ecuación diferencial: h más lambda. Bueno, este lambda también está con el p. Y esto multiplicado por la función igual a 0. Entonces, llegamos a una ecuación homogénea a partir del problema de Sturm-Liouville. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces qué pasa si esto
no se puede escribir como lambda f. Entonces, si esto pasa, entonces viene que la solución es con funciones de Green. Entonces, esos es los dos problemitas que vamos a trabajar pues en este taller. Si esta función se puede escribir como lambda f, entonces llegamos a esta homogénea. Si no se puede escribir como lambda f, entonces tenemos que escribir o usar el método de las funciones de Green para poder solucionar esa ecuación diferencial. Bien, entonces, la función de Green, vamos a sintetizar un poquito. Entonces, usted tiene una ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces, pensemos que se tiene la función diferencial h por f de x igual a p por h de x. Bien, entonces esto es, bueno, este es p por l, bueno, lo que ya había dicho, pues h por f de x igual a g de x. Entonces pensemos que tenemos esto, donde esta ecuación garantiza que es autoadjunta. Esta ecuación es autoadjunta, porque ya multipliqué pues por el factor de peso. Entonces esto, a nosotros le llamamos la fuente, y a esto lo que nosotros encontramos va a ser el campo. Entonces hay una ecuación muy famosa que es esta, ¿cierto? Entonces esta es la fuente, ¿y qué me produce esa fuente? Un campo. Entonces, para solucionar ese tipo de ecuaciones, nosotros usamos funciones de Green. Bien, entonces, ¿en qué consiste el problema de Green? Entonces, el problema de Green es que nosotros vamos a poner una fuente puntual localizada en un punto del espacio. Entonces, como es puntual, entonces vamos a tener que solucionar este problema, la función de Green, donde este z, ya les voy a decir quién es, y esto va a ser igual a delta x menos z. ¿Cierto? Entonces, esto es lo siguiente. Esta función de Green depende de dos variables, x y z. Entonces, z, vamos a escribirlo por aquí, este z está representando la fuente. Es decir, es la posición de la fuente. ¿Dónde está la fuente que está generando el campo? Y X es el punto donde quiero ver el campo. El punto donde se estudia el efecto. Entonces, Z es donde está la fuente y X va a ser el punto donde se estudia el efecto producido por esa fuente. Bien, entonces, una vez usted solucione, entonces listo, con esto usted encuentra quién es la función de Green. Ahora, cuando usted encuentre la función de Green, entonces la solución de su campo es igual a la integral entre z igual a A, z igual a B, por la función g de z, por la función de Green estrella de x, z de z. Entonces, de esta manera es que se usa la función de Green. Primero, debemos encontrar la función de Green. ¿Y cómo? La encontramos con esta ecuación diferencial. Y una vez encontremos la función de Green, ahora sí podemos encontrar las funciones de esa ecuación diferencial de esta manera. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, hay otra cosa que también dice las autofunciones.
Entonces, las funciones de Green se pueden solucionar o por el método de autofunción o por un método que es un poquito más largo. Entonces, antes de irnos de comprar ambos métodos, vamos a olvidarnos un poquito de estas funciones. Y estas funciones, entonces, bueno, pues que dentro de 8 ya no tenemos, taller, entonces ahí tenemos que correrlo porque déjenme ver un calendario. Entonces, dentro de 8 días es 12. Bueno, sí, toca mirar cómo hacemos con ese taller del próximo lunes. Entonces, yo creo que lo más conveniente es que yo les mande unos ejercicios ya resueltos para que ustedes los miren y pues puedan trabajar sobre esos ejercicios. Bien, entonces vamos a resolver, supongamos, bueno, la idea es resolver esta ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo la resolvemos? Entonces vamos a decir que nuestro h, es decir, nuestro operador diferencial, es simplemente la segunda derivada. Esto va a ser por la función de Green, y esto es igual a delta de x menos z. Entonces nos dice obtener la función de Green en el intervalo 0,l. Entonces, ¿cómo obtenemos la función de Green en el intervalo 0,l? Es decir, mi espacio es este. Esto va a ser 0, 0, esto va a ser L, y esta función Z es un numerito que está entre 0 y L, entonces lo voy a poner por acá, ¿cierto? Entonces voy a hacer la función de Green en ese intervalo de 0 a Z. Entonces, ¿uno cómo hace? Entonces, uno tiene, a esto se llama, pues a este se le asocia una función de Green negativa, bueno, no es negativa, y G más, donde G menos es lo que está a la izquierda de Z y G más es lo que está a la derecha de Z. Entonces, uno para poder solucionar este problema debe tener presente unas condiciones. Entonces, las condiciones para la función de Green que se deben satisfacer son las siguientes. Entonces, condiciones. Y estas condiciones se aplican a todos los problemas. Eso es lo bueno, pues, que siempre se va a aplicar las mismas condiciones para tratar de encontrar las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, las condiciones son la condición de continuidad. ¿Qué nos dice la ecuación de continuidad? Pues que la función de Green en las vecindades de este punto Z debe ser continua. Entonces, eso dice la continuidad, el límite cuando epsilon tiende a 0 de la función de Green x, z en x evaluado en z menos epsilon sea igual al límite cuando epsilon tiende a 0 de la función de Green x, z cuando x es igual a z más epsilon. O es lo mismo decir que la función más, que es esta función de acá, evaluada en z, bueno, ya depende solo de z, es igual a g menos de z. Eso es algo como esa ecuación. Hay otra ecuación que se llama la ecuación de discontinuidad.
Y esta ecuación de discontinuidad nos dice que la derivada de la función de Green x, z en x igual a un z más un epsilon menos la derivada de la función de Green en un x z menos epsilon x z menos epsilon. Bueno, aquí, bueno, sí está bien, z menos epsilon, sí está bien. Entonces, esto es igual a, bueno, estos son más o menos 1. En unos libros la consideran como más 1 y en el ARFCEN la consideran con menos 1. Pues eso es dependiendo pues de una condición en la cual uno deduce pues, el procedimiento que uno hace para llegar a esta condición. Pero cuando usted pone aquí 1 menos 1, lo que te va a cambiar la solución general es por un signo. Entonces, eso no va a importar mucho. Pero ahí también sería el límite cuando epsilon tiende a 0. O... Sí. No, esto es cuando el límite, cuando epsilon tiende a 0. Sí, esto es el límite cuando epsilon tiende a 0. Es decir, esto se convierte en la derivada de como z menos, bueno, esto es, mire que esto sería la derivada de más menos la derivada de la función menos evaluada en z, esto es igual a 1. Esas son como las condiciones que se tienen que aplicar para solucionar cualquier problema pues, de estos de Green. Claro, y fuera de esto, ¿cuáles hay que aplicar? Pues las condiciones que nos está dando el problema. Si nos está dando que la función de Green en 0,L, entonces nosotros tenemos que garantizar que la función aquí es 0 y la función aquí es 0. Entonces, esas son las condiciones homogéneas. Claro, muy importante. ¿Qué pasa si nos dan infinito menos infinito? Entonces, esto tiene muchos trucos y eso es lo que vamos a tratar de entender en este taller. Entonces, cuando a ustedes se les da, bueno, aquí espérate que, bueno, no sé si están escribiendo ustedes, no. Entonces decía que ese intervalo 0,L va a ser importante, porque ese intervalo también puede ser menos infinito infinito. Entonces, dependiendo del intervalo, nosotros vamos a tener que hacer determinados procedimientos, pero eso lo vamos a entender con los ejemplos. Entonces, vamos a hacer primero este que es entre 0 y L y vamos a solucionar esta ecuación. Entonces, ¿cómo se soluciona esa ecuación? Entonces, nuevamente, esa ecuación la vamos a solucionar diciendo lo siguiente. ¿Qué pasa si X es diferente de Z? Entonces, si X es diferente de Z, esta delta se vuelve 0. ¿Y a qué se está refiriendo? A que X sea diferente de Z. O sea, que X puede estar en este punto o X puede estar en este punto. Es decir, X puede estar en cualquier punto entre 0 y L, excepto en el punto Z. Entonces, cuando esta delta se hace 0, entonces, ¿cuál es la ecuación que nos queda? Entonces, nos queda que la segunda derivada de esta función de Green con respecto a x2 es igual a 0. Bueno, esto ya sabemos que x es diferente de z. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Pues esto es muy fácil. Es una línea recta. Entonces va a ser A, donde estas constantes van a depender de z, por x más b de z, y esto para los valores x que están entre 0 y z. Y para los valores que están después de z, también la solución va a ser
una línea recta, más D, que depende de Z, pero aquí X va a estar entre Z y L. En esto aquí, esto aquí. Entonces, esa va a ser la solución de Green. Ahora, ¿yo cómo encuentro la función exactamente? Pues esa función la vamos a encontrar exactamente aplicando condiciones, las condiciones de frontera. Entonces, las condiciones de frontera. ¿Cuáles son esas condiciones de frontera? Entonces, las condiciones de frontera nos están diciendo que la función de Green evaluada en x igual a 0, z debe ser igual a 0. Entonces, como estoy reemplazando en x igual a 0, entonces, ¿cuál solución voy a tomar? Voy a tomar esta solución. ¿Por qué? Porque voy a estar en este intervalo. Entonces, como voy a estar en ese intervalo, entonces va a ser a de z, bueno, por 0, más b de z igual a 0. Esto implica que b de z es igual a 0. Ahora, ¿cuál es la otra solución? Que en x igual a l, z sea igual a 0. Entonces siempre me voy a fijar en quién es x. Entonces miren que x es igual a l. Entonces debo reemplazar esa condición en esta solución. Entonces vamos a ver que es z de z por l más d de z igual a 0. Entonces aquí nosotros obtenemos que d en función de z es igual a menos c de z por l. Entonces ya con esto reemplazamos en la función de Green. Entonces la función de Green es igual a, ¿quién es A? Entonces A no lo sabemos. Sabemos que es A de Z por X. Y la segunda solución nos da C de Z que multiplica a X más D. Pero D lo podemos escribir como menos L. Esto es si X es mayor o igual a L hasta Z, y esto es Z, X menor o igual a L. Entonces esta ya va a ser nuestra función de Green. Ahora, noten que esta función de Green todavía tiene dos coeficientes que no sabemos. ¿Cómo vamos a encontrar esos coeficientes? Entonces vamos a aplicar las condiciones de continuidad. Entonces, condiciones de continuidad. ¿Cuáles son las condiciones de continuidad? Pues ya dijimos que es. Entonces mire que esto también se puede escribir como, esta es la solución menos y esta es la solución más. Entonces la condición de continuidad nos va a decir que, entonces nos vamos, condición de continuidad, nos dice que g de más de z es igual a g de menos de z. Entonces tenemos que C de Z, pero esto es evaluado en Z. Bueno, esto es evaluado en X igual a Z. Bueno, no, aquí la función, sino que la ecuación de continuidad, escribámoslas. Entonces nos dice G más de X, Z evaluada en X igual a Z debe ser igual a G menos de X, Z en X igualado a Z. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, la función más va a ser C de Z por Z menos L de igual a de Z por Z. Esa es la primera ecuación. Esto lo vamos a llamar ecuación 1. Y vámonos a escribir condición de discontinuidad.
Esta condición de discontinuidad nos dice que más la derivada evaluada en x igual a z menos la derivada de x, z evaluada en x igual a z, esto es igual a 1. Entonces, si nosotros derivamos la función más, recuerden que la función más es la que está abajo, entonces eso nos va a dar c de z, ¿cierto? Porque la derivada de esto es 1, entonces c de z menos la función de arriba, que es g menos, la función g menos, la derivada de eso va a ser a de z. Y esto va a ser igual a 1. Entonces tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿cierto? ¿Cómo reemplazamos eso? Pues reemplacemos una ecuación en la otra. Entonces vemos que si reemplazamos 2 en 1, ¿qué vamos a obtener? Tenemos 1 más a de z que multiplica a z menos l, y esto es igual a de z por z. Bien, entonces ahora despejemos a. Entonces tenemos que z menos l más a z por z menos l. Bueno, aquí se va a cancelar una cosa, entonces vamos a hacer z menos l más a de z por z menos a de z por l. Esto no me cupo, lo voy a escribir por aquí, aquí ya no tengo espacio. Nos queda z menos l más a de z por z menos a de z por l, esto es igual a z por z. Entonces aquí se van a cancelar este término, se cancela con este término y se encuentra que a de z es igual a z sobre l. No, espera, no, eso da a de z es igual a z sobre l. Bueno, aquí nos queda, se va para acá, se viene para acá, z sobre l menos 1. Esto va a ser a z, ¿cierto? Este se va para allá, dividido sobre l, listo. Entonces, eso va a ser esa función. Y ya sabemos quién es c. Entonces, c de z es igual a 1 más a de z, igual a 1 más z sobre l menos 1. Esto implica que c de z es igual a z sobre l. Entonces, ¿cuál es la función de Green? La función de Green, x de z es igual a. Note que es a de z. ¿Cuánto nos dio ese coeficiente? Nos dio z sobre l menos 1 y esto multiplicado por x. Y la otra función nos dio c de z, donde c de z es z sobre l por x menos l. Esto sí. X es mayor o igual a L y menor que Z, esto sí, X es mayor que Z, pero menor que L. Bien, usted puede escribir esto de otra forma. Bueno, esto es algo, siempre se cumple como alguna simetría. Esto sería Z menos L que multiplica a X sobre L. Y aquí nos queda X menos L por Z sobre L. Entonces, esta es la función de Green que asociada pues a ese problema. Entonces, esta es la función de Green. Claro, como nosotros estamos solucionando este problema, la segunda derivada de la función de Green, y esto es igual a una delta.
Entonces, ¿por qué es más fácil así hacer primero lo más sencillito? Porque esto es ideal. Entonces, ¿es ideal de qué? Entonces, pensemos, por ejemplo, si usted tiene esta función, usted tiene que ser y2 punto más y igual a cosecante de x. Bueno, o esto. Bueno, aquí esta es más fácil, pues. Supongamos que tenemos esta solución. Entonces, ¿cómo nosotros solucionamos eso? Entonces, esto, bueno, de hecho, esta ecuación diferencial la vamos a solucionar la misma clase, aunque veo que no vamos a tener, no vamos a tener ese taller, pero se las mando solucionada. Pero entonces, esa es la idea. Si usted tiene esta ecuación diferencial, entonces lo que tenemos que solucionar es la segunda derivada de la función de Green con respecto a x2 más la derivada de la función de Green con respecto a x es igual a la delta de x menos z. Siempre vamos a asociar primero la solución homogénea y cuando nosotros solucionamos esto nos da una función de Green de este tipo por partes. Y una vez usted encuentra esta función, entonces ahora sí, f de x va a ser cosecante de x multiplicada por esta función de z. Y ya encontramos cuál es la solución a esa ecuación diferencial. Pero para poder encontrar la función general, primero debemos encontrar la función homogénea asociada a la función de Green. Pero como les digo, esta función la vamos a solucionar la próxima clase. Bien. Entonces, ustedes pueden hacer, por ejemplo, no sé, de pronto, pues yo creo que eso ya más bien lo vemos la próxima clase. O la próxima clase yo les mando pues como algunos ejercicios de función de Green, tanto haciéndolo por un método de autofunciones como por este método. Como ustedes no han visto el método de las autofunciones, entonces sí es mejor esperar a que lleguemos hasta allá. Bien, otra forma de hacerlo es, por ejemplo, bueno, pero no, más bien eso se lo mando en la clase para no entrar en mucho detalle de eso, porque es mejor que vean pues en fondo sí todo lo que tenga que ver en la parte teórica de esa función de Green para poder entender un poquito más todo esto. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, cuénteme. Ahí le escribieron en el chat. Gracias. Otro ejemplo de que de Green o de autofunciones, o de, pues, de Son Lewis. No, pues de Green sí hay, como le digo, muchos ejemplos. Entonces, sino que nos queda poquito tiempo para poder presentar, para volver a presentar, ¿qué? Pero sí, ejemplos hay muchos de funciones de Green. Entonces, no sé, espere, yo busco uno que no sea como tan... Es que hay unos que son extremadamente largos, pues por este método. Y ustedes van a ver que por el de las autofunciones sale mucho más simple estos ejercicios. Pero sí es que hay unos que no son tan simples. Por ejemplo, vamos a hacer, es que este es el mismo.
la función de Green del operador. Miren, es lo mismo. Supongamos que tenemos el operador segunda derivada x2, pero voy a solucionar este problema. Pero con otras condiciones. Aquí ya tengo y de 0 igual a 0 y y' de 1 igual a 0. Entonces tengo otras condiciones de frontera, pero hacemos lo mismo. Entonces tengo que la segunda derivada de x cuadrado igual a 0 si x es diferente de z. Entonces tenemos que la función de Green de x, z es igual a lo mismo a x por x más, perdón, estos a dependen son de z. Y aquí es c de z por x más d de z. Esto es si z, perdón, si x es menor o igual a 0 y 1, perdón, y z. Y este x está entre z y 1. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, entonces es lo mismo. Condición homogénea, pues es la misma cosa. De 0, t es igual a 0. Entonces eso me dice que b de z es igual a 0. Y la otra condición nos dice que g' de, escribamos de la función x de z es igual a de z por x, c de z por x más de z. Entonces esa es nuestra función. ¿Quién es la función de Green derivada? Entonces la derivada va a ser a z y aquí la derivada va a ser c de z. Entonces cuando yo aplico esta ecuación, la función de Green evaluada en 1, es decir, en 1, t es igual a 0, entonces mire que aquí no tengo pues cómo aplicar esta condición, ¿cierto? Entonces aquí lo que dice es que c de z es igual a 0. Entonces si c de z es igual a 0, entonces nuestra función de Green quedaría de la siguiente manera: a de z por x, y aquí quedaría b de z, x entre 0 y z, y aquí x entre z y 1. Entonces ahora ya se aplica condición de continuidad. Y esta condición de continuidad nos deja que, recuérdese, g más evaluado en x igual a z es igual a g menos evaluado en x igual a z. Entonces esto nos deja lo siguiente. Entonces esto nos deja c de t. Bueno, aquí ¿qué es? G de más, pero ¿quién es G de más? Entonces d de z es igual a z por z. Entonces esta es la ecuación que nosotros obtenemos de la condición de continuidad. ¿Y cuál es la ecuación de discontinuidad? Entonces la ecuación de discontinuidad es la derivada de más menos la derivada de g menos, pero la derivada es a de z y esto va a ser igual a 1. Entonces a de z es igual a 1.
Entonces d de z es igual a z. Entonces ya con estos valores nosotros reemplazamos en la función de Green. En esto es x de z. Es menos 1. La z. Gracias. Esto es menos 1, sí, gracias. Esto es menos 1, entonces esto es menos z. Entonces la función de Green va a ser a. ¿Quién es a? Menos 1. ¿Y quién es d? Menos z. Entonces esto, si x entre 0 y z, y este x entre z y 1. Entonces esta es la función de Green. Mire que nos dio diferente. Es el mismo operador diferencial, pero las condiciones de frontera hacen que la función de Green sea diferente. Bien, entonces, como les digo, yo les voy a mandar al correo, pero ya para el próximo lunes, intervalos, por ejemplo, entre menos infinito e infinito, y cómo solucionar una ecuación pues completa, cuando tengo una ecuación diferencial con una función como cosecante de x o como tangente de x, y cómo la podemos solucionar con este método de Green. Bien, entonces vamos a dejar por acá y vamos a hacer el quizecito. Qué pena con ustedes, con el malentendido que hubo con el quiz pasado, pero yo estaba revisando en el Classroom y no vi, pues, vi que sí le entregaron, pero no había ya punto. Entonces después fue que me fui para el formulario y encontré que ahí estaban los archivos adjuntos, pero bueno, se solucionó esa cosa. Entonces, la idea hoy es tratar de... Entonces, ese es el quiz. También ya les voy a montar el Classroom, el diccionario para que lo hagan, y ya ustedes ya verán si lo montan en el diccionario o en el Classroom, y yo ya pues miro la tarea. Entonces, vamos a mirar los polinomios de ceviche de clase 1. Entonces, estos polinomios, la solución es esto, coseno de coseno a la menos 1 de x, estos polinomios. Entonces, la idea es probar que estos polinomios son ortogonales en el intervalo entre menos 1 y 1, con función de peso uno menos x2 a la menos 1 medio. Entonces, lo que deben de probar es que este conjunto de polinomios son ortogonales. Bien, entonces, este problema sí está un poco más simple. Simplemente toca hacer la integral y probar que eso es igual a 1. Y entonces tenemos 20 minuticos, 25 minuticos. ¿Listo? Pero eso es igual a 1 o que es igual al delta. Bueno, si ustedes prueban que en realidad sería al delta, pues en realidad tendrían que probar que, en realidad lo que tienen que probar es que t sub n con t sub m es igual a delta n. Eso es lo que deben probar. Por un factor, porque no Claro, sabemos. pero el factor se multiplica aquí. Pues cuando ustedes hacen la integral, está implícito aquí el factor. No, pues me refiero al de normalización. Por eso, pero el factor de normalización ya se lo están dando, es este. Sí, ahí está el peso. Ese es el factor con el que usted tiene que multiplicar para que sea ortonormal. ¿Listo? Entonces, pruebas ambos casos, n igual a m y n distinto de m. Sí, ustedes ni siquiera tienen que probar los dos, tienen que, bueno, ustedes verán ya cómo prueban. Si quieren, lo hacen general, hacen la integral en coseno de n por coseno de m, y si no, lo hacen más con n igual a m y con n diferente de m. ¿Listo?
Bueno, jóvenes, entonces ya les voy a crear la tarea en el Classroom para que monten los archivos allí. Y como les dije, el próximo lunes o el próximo fin de semana les estoy montando los archivos para mirarlo de la función de Green.